Hola, mi nombre es Camila y en este video vamos a hablar sobre los temas que se encuentran en la etapa 4, que es la última. Vamos a empezar con el tema 4.1 que se llama operaciones especiales. Iniciaremos con el 4.1.1 que es informes. Primero que nada hay que saber qué es un informe y cuál es para qué su función. Un informe es el resultado de manipular la información contenida en una o varias tablas que se encuentran en una base de datos y muestran una forma visual o impresa parte de los datos que se cumplan con ciertas características. Existen varias formas de elaborar informes que se pueden generar a partir de tablas. A continuación explicaremos alguna de ellas. A. Utilizando relaciones. El informe elaborado con relaciones se basa en el campo clave principal que contienen las tablas. Se abre la base de datos vendedores, las tablas ventas, datos vendidos y oficinas. Entonces podrás utilizar la cinta de opciones, herramientas de base de datos del grupo relaciones y el botón de comando relaciones. Creación de relaciones. Da clic en el nombre del campo de la primera tabla, arrástralo con el mouse al nombre del campo de la segunda tabla. Al soltar el botón aparecerá la ventana Modificar relaciones. Activa la opción Elegir integridad referencial para confirmar la relación entre los dos campos de las dos tablas. Aparecerán las tablas para continuar con el diseño de las relaciones entre tablas. Si en cada una de ellas no están activadas la clave principal, deberías cerrar el documento de relaciones y activar la clave principal de cada uno de los campos que se requieren para elaborar el informe. El siguiente concepto es varias relaciones. Para generar varias relaciones entre los campos de varias tablas, se empleará el mismo procedimiento de arrastrar el campo de la tabla correspondiente y confirma en la ventana de los campos que desea relacionar. Para mover de lugar las tablas que selección del área de documentos y poder observar mejor las relaciones que se establecieron. Solo hay que dar clic en el nombre de la tabla y arrastrarla a un lugar conveniente. El siguiente concepto es informe de la relación. Para continuar con tu informe, da clic en el botón de comandos Informe de la relación del grupo de herramientas y observarás en vista preliminar la siguiente imagen. B. Utilizando el asistente para informes. También puedes elaborar un informe con la cinta de opciones Crear del grupo Informes y del botón Comando Asistente para informes. Seleccionarás los campos de las tablas mediante una serie de pasos que explicaremos durante a continuación. Abre la base de datos vendedores y en las tablas Venta, Datos del vendedor y Oficinas, da clic en el botón Comando Asistente para informes. Por último aparecerá una ventana para colocar el nombre del informe que acabas de cerrar y la opción para desplegar tu vista previa. Eliminar, modificar relaciones. Para eliminar una relación entre dos tablas, da clic sobre la línea y con el botón derecho escoge la opción Eliminar. Access confirmará que se eliminará en la forma permanente y desaparecerá la línea de la relación. Hola, soy Damián del equipo 8 y voy a explicar el tema 4.1 de utilizando informe en blanco. Para utilizar un informe en blanco debemos de ir a la cinta de opciones Crear, en el grupo de informes y en el botón de comando en informe en blanco. Seleccionamos los campos de la tabla mediante un clic y arrastramos a la vista de presentación. Abrimos la base de datos y la tabla nacionales y damos clic en el comando informe en blanco. A tu izquierda aparecerá un documento totalmente en blanco y a tu derecha aparecerá una lista de comandos que podrás utilizar como para formar el informe. Y dando clic podrás utilizar uno de los campos del área de documentos. Una de las ventajas de elaborar un informe de esta forma es que puedes incluir funciones con la ayuda de cinta de opciones diseño, el grupo de agrupación y totales y el botón de comando totales. Seleccionas el campo en donde vas a aplicar la función y da clic al botón de totales y escoge cualquier función. Y terminando eso, puedes darle la presentación al informe con el botón informes del comando vistas y la vista de presentación en la cinta de opciones de diseño, en el grupo temas y con la cinta de opciones de formato. Ahora explicaré el tema utilizando etiquetas, que es otra forma de elaborar un informe es con la ayuda de cinta de opciones Crear. El grupo de informes y el botón de comando etiquetas se basa en seleccionar los campos de la tabla mediante una serie de pasos que explicaré a continuación.
Abre la base de datos de colección de libros y la tabla de títulos y da clic al botón del comando etiquetas. En la primera ventana seleccionamos el tipo de etiquetas que utilizarás para incrustar los campos y generar el informe en las etiquetas. Y en la siguiente ventana decidirás el tipo de tamaño, espesor, color de la fuente que utilizarás para crear las etiquetas. En esta ventana insertarás los campos que emplearás en las etiquetas. Después insertar con un campo con el botón mayor que y, y pulsa Enter para cambiar el renglón y capturar el siguiente campo. Ahora definirás el campo que servirá como para ordenar las etiquetas, es decir, bajo qué campos se ordenarán todas las etiquetas. Y por último, establece el nombre que recibirá el informe de etiqueta, así como la vista en que se presentará el informe terminado. Si cambias el tipo de vista de diseño, podrás hacer modificaciones a la presentación. Roberto, a mí me tocó hablar o exponer del 4.1.2, que son consultas. Es una forma de manipular información de contenido en una base de datos mediante una consulta. También tiene un tema llamado utilizando el asistente para consultas. Una forma de elaborar una consulta es con la ayuda de la cinta de opciones, crear el grupo consultas y el botón de comando asistente para consultas. Haciendo esto se abre una ventana en donde seleccionarás el tipo de consulta que vas a realizar. Después aparecerá una ventana en donde asignarás el nombre de la consulta y el tipo de vista en la que se representará la consulta que acabas de realizar. Ahora me toca hablarles, siguiendo con la información que les dio mi compañero Roberto sobre la consulta sencilla. Esta se basa en seleccionar los campos de la tabla mediante la vista de diseño y que explicaremos a continuación. La forma más sencilla de elaborar una consulta es con la ayuda de la cinta de opciones Crear, el grupo Consultas y el botón de comando Diseño de consultas. Después de todo esto se desplegará una ventana en donde seleccionaremos las tablas de la base de datos sobre las que realizaremos la consulta. Después de esto podremos observar mejor la consulta gracias a cambiar la vista de diseño a vista hoja de datos. Así podemos darle mejor presentación, modificando el ancho de las columnas. Continuando con los tipos de consultas, ahora seguiría la consulta con parámetros. Esta se basa también en seleccionar los campos de la tabla mediante la vista de diseños y agregarles criterios de campo que explicaremos a continuación. Se elabora de la misma manera con cinta de opciones crear, el grupo consultas, el botón comando de diseño de consultas. Ahora, después de todo esto, se desplegará una ventana en donde seleccionaremos las o la tabla de la base de datos sobre las que realizaremos la consulta, con las características de criterios que más adelante mencionaremos. En la vista de diseño podemos observar en la parte superior de la tabla que se empleará y en la parte inferior podemos seleccionar el campo deseado. En la sección Criterios podemos configurar los valores del campo que permitan a la consulta visualizar la información que cumpla con estos parámetros. Estos se deben escribir entre corchetes. Un ejemplo de ello sería en la sección Criterios escribir entre corchete valor inicial, cerramos corchete y corchete valor final, cerramos corchete. Estaremos pidiendo que muestre la información contenida en este parámetro. Mi nombre es Ángela Naí Viales Martínez y yo voy a hablar del tema formularios. Con los formularios puedes diseñar una interfaz gráfica en forma personalizada que te permitirá trabajar con la base de datos. Utilizando botón formulario, con la ayuda de la cinta de opciones crear en el grupo formularios y en el botón de comandos formulario, abre la base de datos facturas y la tabla nacionales y da clic en el botón de comando formulario. Aparecerá la siguiente imagen que muestra la tabla en vista de presentación. En esta vista puedes modificar el formato a la presentación del formulario con la ayuda de la cinta de opciones formato en los grupos fuente y número, cambiando el tipo de fuente, tamaño de fuente, color de fondo o relleno, color de fondo o de relleno alternativo, alineación, estilo de moneda, entre otros. Después de efectuar los cambios
en el formulario puedes visualizarlos en las 3 diferentes vistas. 1. Vista formulario. En esta vista puedes navegar y observar cada uno de los registros de la base de datos con los botones señalados. 2. Vista presentación. En esta vista podrás modificar los atributos de los elementos del formulario, los campos, el nombre de campo, fondo, etc. 3. Vista de diseño. En esta vista podrás modificar las áreas de encabezado de formulario, detalles de pie de formulario. Además podrás colocar elementos de grupo controles. Modificar de tamaño, etc. Por ejemplo, las siguientes imágenes contienen botones de control que han sido manipuladas y las 2 vistas para observar su comportamiento. También puedes emplear el botón derecho del mouse para cambiar la presentación de los controles que hayas insertado en la vista de diseño. Y sería todo. Insertar controles. Una vez elaborado un informe, puedes agregarle controles utilizando la cinta de opciones Diseño y el grupo Controles. Ahí podrás emplear 2 diferentes botones de comando de cuadro de texto, etiquetas y botones. Además, en el grupo de encabezado y pie de página, puedes agregar, por ejemplo, una imagen con el botón de comando logotipo, un título o la fecha y hora. Logotipo. Se emplea para colocar una imagen en cualquier parte de las secciones del documento en la vista de diseños. Y este es el icono. Bueno, etiqueta. Se emplea para colocar un letrero o texto en cualquier parte de las secciones del documento en la vista de diseño. Y este es el icono. Control de navegación. Se utiliza en la navegación u operación del formulario y se coloca en cualquier parte del documento en la vista de diseño. Y es este. Los botones de controles que se incrusten en la vista de diseño los puedes manipular al igual como si estuvieras trabajando objetos en PowerPoint. Es decir, puedes alinear, agrupar, modificar de tamaño, etc. Por ejemplo, las siguientes